Hoy es lunes, está con nosotros Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Jairo, seguimos en casa, seguimos resguardándonos. Buena tarde. Carlos, muy buenas tardes. Aquí seguimos trabajando muy juiciosos, pero en mi caso desde la casa. Y como siempre te lo digo, espero estar en los próximos días. Todo indica que se abre la oportunidad para compartir espacio contigo desde nuestros estudios centrales. Ojalá sea así. Jairo, ¿qué se dice en Bogotá? ¿Sí se parece esta persona a Jesús Santrich? ¿Sí pareciera que es él quien está en la capital de Venezuela? Mucho se dijo de que había cruzado la frontera, pero quizás se relacionaba si es en el norte con el estado Zulia o si es más hacia el sur en cuanto a la geografía, sería en el estado Táchira, pero aparece esta fotografía que el gobierno interino de Guaidó dice que es de Santrich y que está en Caracas. Carlos, aquí en Bogotá hay un revuelo muy importante. Diferentes medios de comunicación, analistas y expertos en la materia se han pronunciado. Para algunos existen notas características no solamente en la forma de vestir, las prendas que usa, sino de manera particular en algún gesto que se alcanza a medio dilucidar de la fotografía que fue entregada por parte de un integrante del alto gobierno del presidente interino Guaidó. Pero también existen otros elementos que permiten, por lo menos a manera de conclusión inicial, creer que la foto no solamente es auténtica, sino que el lugar en donde se encuentra este reconocido terrorista colombiano sí corresponde a la realidad. Hay que tener en cuenta que la información que ha dejado filtrar los organismos de inteligencia colombianos, no solamente los de policía, sino los militares, tienen claridad que él cruzó la frontera, que se encuentra bajo resguardo no solamente de grupos disidentes, sino de manera particular de grupos paramilitares que son leales y fieles a la dictadura de Maduro. Y también hay un antecedente muy delicado. Hay que tener en cuenta que en diferentes momentos miembros de la inteligencia colombiana aparentemente han logrado infiltrar a diferentes grupos y componentes civiles y militares que son leales a la dictadura, pero que entregan información después de un proceso de infiltración muy importante a las autoridades colombianas. Mantenerlo cerca de la línea fronteriza yo creo que sería un error que no creo que estén dispuestos a asumir tanto la dictadura como las disidencias de la FARC. Y en segundo lugar, creo que en Caracas es un lugar donde el anonimato propio de las ciudades y de la vida urbana le genera mayores condiciones de percepción de seguridad y especialmente de medidas de seguridad para garantizar que un comando no lo secuestre o por lo menos lo capture con fines de traerlo a Colombia o de entregarlo a las autoridades norteamericanas. Pero es que para cualquier ciudadano caraqueño o venezolano que esté en Caracas, sería inseguro llegar al 23 de enero, un barrio populoso, una parroquia en la que hay situación de inseguridad delicada. Pero cuando se trata de personas que están, digamos, bajo el cobijo de estos colectivos armados, de grupos, digamos, delincuenciales, es muy sencillo estar bajo resguardo, es muy sencillo sentirse protegido, porque allí, en el 23 de enero, entre otros grupos, impera la ley de, por ejemplo, el colectivo social de La Piedrita, un colectivo armado que está con su centro allí en ese lugar. Hay elementos que son muy interesantes desde el punto de vista de seguridad. Un lugar como ese, al mando de La Piedrita, en el 23 de enero, pues yo creo que genera mayores factores de seguridad. Hay que tener en cuenta que La Piedrita generalmente, o por lo menos con la información que tenemos, opera bajo 3 anillos diferentes de seguridad. Un primer anillo que es eminentemente armado, que está cerca del personaje, bien sea alguien que tenga que tomar decisiones relacionadas con la conducción de las operaciones de ese comando o alguna persona que goce de protección especial. Pero hay un segundo cordón muy importante, eso es pura doctrina cubana de trabajo de la inteligencia de esa isla, que consiste en tener información de la sociedad, de la población, de personas que son cercanas y que por miedo en algunos casos, pero también por identidad con la causa de estos grupos paramilitares, están dispuestas a entregar información. Cualquier persona que no pertenezca a ese sector, que porte formas no solamente de vestir, sino de hablar, que no correspondan con la idiosincrasia local
microscópica del lugar donde se encuentre, inmediatamente genera unas alertas. Y existe un tercer anillo de seguridad que también es armado, pero un poco más disperso. ¿Qué quiero decir con ello? La capacidad que tiene la Piedrita para mantener el control en un sector como el 23 de enero es muy fuerte, lo conocen muy bien, es difícil de penetrarlo, difícilmente tú vas a tener la oportunidad como un comando que busque capturarlo en términos legales, tener la oportunidad de moverse con libertad de acción. Yo creo que él está mucho más seguro en ese lugar por las características de la foto. Yo creo que es él, y de manera particular por los antecedentes y problemas que se han presentado en diferentes estados fronterizos. Especialmente creo que ese señor es el terrorista Jesús Santrich, y muy seguramente se encuentra plácidamente tranquilo, sin ningún inconveniente, sintiéndose amparado por estos comandos que son eminentemente paramilitares y al servicio de la dictadura de Maduro. Usted siempre me dice que yo lo llevo al terreno en el que usted solo tiene que llevar adelante alguna presunción, pero es que hay que plantear escenarios. Y supongamos que sí es Jesús Santrich. Yo tengo dos dudas. La primera la resolvemos y paso a la otra. ¿Por qué el gobierno de Colombia al momento no ha dicho nada a propósito de eso? Usted nos mencionaba que los medios de comunicación habían pues replicado la información, habían publicado lo que dice este funcionario del gobierno y de la inteligencia del gobierno interino de Guaidó, pero desde el gobierno Duque hasta el momento nada. Yo creo que hay dos razones que explican esto. La primera gira en torno de la necesidad de adelantar un proceso mucho más importante de verificación de fuentes de información y de manera particular de cotejo de la foto que ha sido conocida internacionalmente en el día de hoy con los antecedentes y con el archivo que manejan los grupos de inteligencia y que tiene también la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que es un acto de prudencia que demuestra no solamente la seriedad y el profesionalismo de los organismos de seguridad y de la Fiscalía, e igualmente de la Casa de Nariño. Esto demanda tiempo, demanda consultas, y lo que se busca también es llevar la fotografía a diferentes programas. Hay 3 programas que son muy importantes que permiten identificar diferentes lugares o diferentes señas en el rostro. Carlos, hay un programa fabuloso que identifica en el triángulo que es conformado entre los 2 ojos y la punta de la quijada ciertos rasgos. La gran mayoría de expertos en estos temas, en perfilación de rostros, consideran que ese triángulo conformado entre los ojos y la punta de la quijada es inmodificable y que los rastros que se encuentren ahí corresponden de manera particular a quien haya sido registrado con anterioridad, pero esto demanda tiempo, esto demanda consultas. Y la segunda razón, yo creo que esa respuesta en cierta medida ya se contestó hace un par de meses en una entrevista con Noticias RCN. José Manuel Acevedo, el subdirector del noticiero, tuvo la oportunidad de conversar con el presidente Iván Duque sobre este tema, y él afirmaba en términos muy generales que, según la información que él tenía en Casa de Nariño por cuenta de diferentes fuentes de inteligencia, le aseguraban, y él creía a manera de conclusión, que muy seguramente el destino, el paradero del señor Jesús Santrich era precisamente Venezuela, bajo el amparo de comandos y de manera particular de integrantes de la Fuerza Pública Bolivariana de Venezuela. Ahora, mi segunda duda, Jairo, y va también en ese terreno de adelantarnos a lo que pudiera ser. Cuando pasó la detención en Maracaibo, en Zulia, de la excongresista Aida Merlano, se dio todo este revuelo porque el gobierno Duque, reconociendo al gobierno interino de Guaidó, le pide en extradición a esta excongresista a Guaidó. Entonces ahora, ¿cómo pasaría o qué pasaría con el caso de Jesús Santrich si definitivamente con el programa, con la inteligencia, con la información y la verificación se llega a la conclusión de que sí es? Carlos, pues si uno sigue la línea con base en la cual se han tomado decisiones por parte de la Casa de Nariño, seguramente se cometería por segunda, por tercera, quizás por cuarta vez, la torpeza de solicitarle la captura y la extradición de Jesús Santrich al presidente interino Juan Guaidó. Eso sería, yo creo, que una situación crítica. No creo que la Casa de Nariño esté dispuesta a pasar nuevamente una vergüenza internacional. Ha sido criticado al interior de la política colombiana, en América Latina y en diferentes instancias, por cuenta no solamente de la torpeza de hacerlo, sino de manera particular porque envía un mensaje que es contradictorio.
y es el siguiente: ¿qué no está interesado en que ese personaje, en este caso Jesús Santrich, o como ocurrió con la excongresista representante a la Cámara, Aída Merlano, o como ha ocurrido también con esas naves que están en investigación, que de suelo colombiano cruzaron aparentemente por arte de magia? Todos sabemos que no fue así, un río, y terminaron al otro lado de la frontera. Los presidentes, independientemente de los problemas políticos que afronten, sean estos ideológicos o relacionados con disputas históricas o coyunturales, terminan siendo pragmáticos, y algo va de la cabeza de Aída Merlano, de las lanchas que en estos momentos se encuentran en poder de la Armada venezolana, a la cabeza de Jesús Santrich. Las cosas pueden ser diferentes, y a mí no me extrañaría que en algún momento indicado se crucen algún tipo de comunicaciones. Yo creo que el señor Maduro está dispuesto a entregar la cabeza de Jesús Santrich, de Iván Márquez y de muchos terroristas más que en estos momentos se encuentran seguros y tranquilos en Venezuela, simple y llanamente con tener la oportunidad de conversar con el presidente colombiano Iván Duque, y que esta conversación le facilite no solamente tener mejores elementos de legitimidad en la comunidad internacional, sino destinar al señor Iván Duque, de la mano con la dictadura, mecanismos que le permitan abrir el país, recibir ayuda humanitaria en un momento crítico. Los políticos son pragmáticos, y los políticos nos han enseñado algo muy delicado, Carlos, que por alcanzar sus fines están dispuestos hasta sacrificar sus propios principios ideológicos. No me extrañaría que por la cabeza de Jesús Santrich, que burló a la justicia colombiana, que se burló de la sociedad colombiana, que le dio la espalda y traicionó a un número muy importante de combatientes, de soldados rasos de la FARC, que han cumplido y siguen fieles al acuerdo de paz, que luchan día a día por tener un espacio en la sociedad. Un tipo que se burló de la justicia norteamericana es un regalo gigantesco, que yo creo que no descartaría que en algún momento se establezca esa relación y termine ese caballero, si se dan las cosas, bajo territorio colombiano unos días y después deportado hacia los Estados Unidos. Pero eso significaría entonces el reconocimiento de la Casa de Nariño a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. No lo sé, yo creo que ese punto no entraría en discusión. Sin duda, cualquier acercamiento generaría por parte de la dictadura de Maduro no solamente comunicaciones especiales para garantizar que ha sido reconocido, pero fíjate, si uno mira las experiencias internacionales que involucran también a Colombia, pero de manera particular a potencias que tienen un desarrollo mucho más importante que el caso colombiano, que han tenido disputas mucho más fuertes, que han llegado al plano de los enfrentamientos militares, en donde tropas de tierra tienen actividades relacionadas con operaciones militares, y un número muy importante de personas tiradas en el piso después de un enfrentamiento, logran establecer lazos para el intercambio de prisioneros, y de manera particular para la devolución de personajes que han sido señalados por sus justicias nacionales como personas delicadas y que demandan un tratamiento eminentemente de la justicia y penitenciario. Te pongo un ejemplo: a diario vemos cómo en diferentes momentos en los últimos 15 a 20 años integrantes del gobierno de Israel se reúnen con la autoridad palestina. Hay intercambio de prisioneros, hay intercambio de heridos, pero también hay intercambio de ciertos personajes que son importantes para ellos. Si ello ocurre en uno de los conflictos más tensos que ha conocido la historia contemporánea en el mundo, ¿por qué no va a ocurrir entre dos países hermanos que, independientemente de que el uno sea una dictadura y el otro una democracia liberal, busquen un mecanismo que les permita atraer a uno de los criminales más buscados en el mundo, que mayor daño y tragedia ha producido en los últimos años en el suelo colombiano, y que además es un simple narcotraficante? Yo no lo descartaría. Esperemos a ver qué sucede. Y fíjese que no lo he llevado a la especulación, sino que usted muy inteligentemente nos da una referencia histórica, y en definitiva la historia se va repitiendo. Algunos elementos cambiarán, pero quizás la esencia se mantenga, y quizás podamos ver precisamente que dos modelos distintos puedan acordar una medida, una forma, una acción que lleve a, digamos, el mal menor, que sería un beneficio para la justicia colombiana y también para la justicia de Estados Unidos, si es que se puede llevar ante una corte, sea en Bogotá o sea en Nueva York, a alias Jesús Santrich. Así es una oportunidad. Gracias, Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, esta conversación habitual de los lunes. Gracias, Jairo. Carlos, un abrazo inmenso, y reitero, creo que la próxima semana sí vamos a estar juntos. Amén, amén, que sea así. Muchísimas gracias, Jairo. Y vamos a